buenos días, gente linda. Tal como prometimos, volvimos pronto con un nuevo video. Ya les mostramos nuestra llegada a San Carlos de Bariloche a principios de junio de 2022 y también nuestra primera excursión, que fue a la ciudad de El Bolsón y a Lago Puelo. Si no vieron ese video, pueden hacerlo cuando finalice este, en uno de los enlaces que les dejamos. Nuestra segunda excursión fue una que deseábamos mucho y que no pudimos realizar en nuestra primer visita a la ciudad de Bariloche. Se trata de la excursión lacustre a Puerto Blest, que se complementa con la navegación al lago Frías, que les mostraremos en algunos días más. A lo largo de este video les vamos a contar sobre esta hermosa excursión, la historia de los lugares que visitamos, los costos de las excursiones, entradas al Parque Nacional, los consumos dentro de la embarcación y otros gastos. Les pedimos que se queden hasta el final, donde nos referiremos a todos estos temas. Nuestro viaje comenzó cuando nos pasaron a buscar por el hotel y partimos rumbo a Puerto Pañuelo. Este se encuentra sobre la península de Yao Yao, en el lago Nahuel Huapi, a unos 25 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Este puerto fue construido por la Administración de Parques Nacionales en el año 1965 para ser el punto de partida de varias excursiones lacustres como la Isla Victoria y Bosque de Arrayanes, Puerto Blest y Lago Frías, que es la que les estamos mostrando, y Puerto Cántaros para visitar la cascada de los Cántaros, y también se cruza a Chile por el paso Pérez Rosales. Una vez que llegamos a Puerto Pañuelos, cerca de las 9:15 de la mañana, tuvimos que hacer fila para abonar la entrada al Parque Nacional Nahuel Huapi y esperar algunos minutos para poder embarcar. Esta excursión solo se puede realizar con una sola empresa de turismo, que es Turisur. Hay dos horarios para hacerla. El primero, que es de 10 a 16:30, y el segundo, que es de 13 a 19. La navegación la realizamos en el catamarán Gran Victoria, que tiene una capacidad para 251 personas. Esta moderna embarcación posee un restaurante, sanitarios, sistema de audio y video para realizar audioguía, además de todas las medidas de seguridad ante una emergencia. Esta empresa se especializa en expediciones lacustres, principalmente en el lago Nahuel Huapi, desde el año 1958. A lo largo del viaje, que es sumamente placentero, pudimos pasear por la cubierta, comprar bebidas calientes y comida en el restaurante, o salir a tomar fotos y videos de los hermosos paisajes que se observan durante el trayecto. Una de las atracciones preferidas de los turistas es alimentar a las gaviotas que sobrevuelan la embarcación. Ellas planean en el aire para tomar galletitas de las manos alzadas de los pasajeros. En la descripción de este video les dejamos un enlace a la página oficial de Turisur para que puedan ver todas las embarcaciones que posee con todas las características y prestaciones, además de otras excursiones que realizan en Bariloche. La navegación de
casi una hora, se dirige hacia el brazo Blest del lago Nahuel Huapi, que se encuentra al oeste del mismo. Este brazo tiene unos 18 kilómetros de largo y en él se encuentra el punto más profundo del lago, con 464 metros. A poco de partir, pasamos por la isla Centinela, que tiene una longitud de 250 metros por 100 metros de ancho. Aquí descansan los restos de Francisco Pascasio Moreno, quien fuera expedicionario, biólogo, antropólogo, botánico y perito de límites por nuestro país en el diferendo limítrofe con la República de Chile, que finalizó con el plebiscito de 1902 en el Valle 16 de octubre. Gracias a este hombre, nuestro país retuvo 42.000 kilómetros cuadrados de territorio. Al pasar por este islote, las embarcaciones hacen sonar las sirenas, como homenaje a quien fuera el primer ideólogo de los parques nacionales. Continuamos viaje y finalmente desembarcamos para conocer el Hotel Histórico de Puerto Blest, que se encuentra muy cerca de la bahía. Tiene una confitería donde se puede disfrutar de un almuerzo o solo tomar un café, con un paisaje único que se contempla a través de sus grandes ventanales, uno que da al lago Nahuel Huapi y otro que da al río Frías. El hotel reabrió sus puertas en el año 2015 después de una importante renovación y de estar cerrado por varios años. Este lugar está rodeado de una espesa vegetación de la selva valdiviana y tiene muchos senderos para recorrer. Después de recorrer la zona aledaña al puerto, nos pasa a buscar un ómnibus para llevarnos al lago Frías. Este lo hace a través de un camino que se interna en la selva valdiviana, que corre paralelo al río. Esta excursión, que incluye la navegación al lago, es opcional. Nosotros decidimos hacerla, pero otros turistas prefieren pasar más tiempo en la confitería del hotel o recorriendo la zona cercana al Puerto Blest.
Justo frente al hotel se encuentra el Sendero de la Península, un corto recorrido de 200 metros que tiene a su izquierda el lago Nahuel Huapi y a su derecha el río Frías, justo en su desembocadura. Durante este corto paseo se puede ver un pequeño lugar cubierto con varios objetos de la época en el que el Perito Moreno recorrió estas tierras. Allí hay 2 vitrinas que retratan parte de su vida y muestra sus mayores logros. Además, hay una placa en la que se transcribe la carta escrita por él, donde hace la donación de tierras para que generaciones futuras puedan disfrutarlas. Estamos llegando al final de nuestro video de hoy, así que hablemos de los costos. La excursión que les estamos mostrando incluye el traslado hasta Puerto Pañuelo, desde donde parte el catamarán, la navegación hasta Puerto Blés, la navegación al lago Frías y la visita a Cascada de los Cántaros, en la provincia de Neuquén, donde se puede ver el alerce milenario, un árbol que tiene 1500 años de antigüedad. Todo esto nos costó 11.280 pesos por persona, pero debe tenerse en cuenta que la navegación al lago Frías es opcional. La gran pregunta es, ¿vale la pena realizarla? La respuesta es definitivamente sí. Allí, además de acercarnos al límite con Chile, se puede ver una réplica de la moto con la que Ernesto Guevara y Alberto Granado estuvieron hace 70 años para luego pasar a Chile por el paso Pérez Rosales, iniciando la travesía a través de América que finalmente convertiría a Guevara en el Che. Pero también hay un sendero a la vera del río Frías que se inicia en Puerto Blés y termina en el lago, internándose en plena selva valdiviana que merece ser recorrido. Todo esto se lo mostraremos en el próximo video. Una vez llegado a Puerto Pañuelo, hay que pagar la entrada al Parque Nacional, que es de 270 pesos por persona, y la tasa de embarque, que es 530 pesos por pasajero. Algo importante para tener en cuenta es que los jubilados nacionales y los menores pagan tarifas diferenciadas con descuento. Una vez dentro del catamarán, se puede consumir bebidas y comidas en el restaurante, que tiene un menú variado, pero nosotros optamos por tomar 2 chocolates calientes, pagando 300 pesos cada uno. Y aquí finaliza el video de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y cualquier consulta pueden dejarlo en los comentarios. Nos despedimos recordándole que nos pueden ayudar mucho suscribiéndose al canal, haciendo clic en el botón suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo material. Un abrazo a todas y todas y nos vemos muy pronto.